Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, al Bazar del Tío Lalo. Y hoy día estoy con mi buen amigo Nacho, con un material que les debíamos hace rato, pero aquí estamos finalmente con los conceptos de TCG, amigo. Vamos a hacer un glosario donde vamos a intentar explicar y conversar eh, sobre las estrategias y las bases que hay detrás de los juegos. Exacto. Muchos saben jugar los juegos, pero no saben lo que hay detrás y cómo poder, a través de los fundamentos de los TCG, mejorar su estrategia o su habilidad a la hora de jugar o tomar decisiones a la hora de invertir. También es importante. Es verdad. Vamos a hablar principalmente de cómo estuvo la primera toma fallida, claramente. Toma dos. Toma dos. Vamos a hablar sobre los conceptos y también nos vamos a referir a los TCG. Sabemos que Mito y Leyendas toma conceptos bases de otros TCG, donde también otros conceptos son mucho más importantes en otros TCG, pero son importantísimos también mencionar. En Mito quizás no se ven tanto, pero ahí están. Claro, hay muchos conceptos que, si bien se aplican en mitos, no toman tanta relevancia. Exacto. O son más difíciles de categorizar y si pasas a otro TCG es bueno también saber esto y poder utilizarlo. Claro, y también están, pero a veces es difícil visualizarlos también, Claro. entonces están un poco ahí difusos. Bueno, también agradecerle a todos los que están viendo esto como video y también a las personas que lo están escuchando en Spotify. Qué rico volvió el podcast. Qué rico, volvió el podcast. Entonces vamos a ver estos conceptos. Los que están viendo el video claramente van a estar ahí, pero los que están escuchando les puede leer claramente todo y vamos a hacer una guía que va a estar bastante entretenida con la conversación con mi amigo Nacho. ¿Partimos? Comenzamos. 3, 2, 1, acción, como dicen por ahí. Tiempo del juego, momento actual de juego, se refiere al momento en el que se está desarrollando el juego. Es el reloj del campo. Muy bien, aquí es... tiene que ver como un poco con el estado de juego en mitos. Es muy relevante tanto para jugadores como para jueces. Del tiempo de juego, del estado de juego o del momento en el que se desarrollen las jugadas. Claro. Te permite también para ver cuándo jugar una carta, cuándo no, y cómo se va desarrollando esto, cómo va avanzando, cómo se van moviendo los recursos y cuál es la historia que está contando la partida. Sí, como dijimos, vamos a tomar varios conceptos de, bueno, claramente mitos, de ahí va a partir, y van a ser también aproximados en ciertas cosas. Esto tampoco es como que alguien tenga un diccionario y después nos dice, no, sabes que el mito no es eso, sabes que el... No, sino que una conversación, vamos a tratar de explicarlo mejor. ¿Partamos entonces? Dale. Early, tiempo o momento temprano del juego, en mito sería desde el turno 1 hasta el turno 3 aproximadamente. Se caracteriza por una poca cantidad de recursos en el campo y por tener la construcción de la estrategia en pañales. El early es el momento donde inicia la partida. Es donde tú tienes que intentar, donde tú no tienes recursos en la mano ni en el campo. O sea, tienes tu mano completa, claramente. Pero no has comenzado a hacer tu juego. Y la gran mayoría de los recursos están dentro de tu mazo. Entonces, aquí es donde el cómo conseguir esos recursos de mejor manera es lo que va a determinar la primera parte del juego. Por eso los engines o los motores son donde más relevancia van a tener en esta parte. Claramente, en el early la idea es tratar de jugar los motores, los buscadores, todo lo que te permite empezar a buscar tu estrategia. No significa que, por ejemplo, mazos tengan el mismo tipo de early, claramente. O sea, hay mazos que van derechamente, yo con lo que tengo en la mano me alcanza y voy para adelante, y otros que yo necesito piezas del puzzle en el mazo y tengo que ir buscando, ir robando, etc. Entonces, el early, como se caracteriza, como bien dijo el Nacho, es el motor, la carta principal donde brilla, claramente después podría ir en otros momentos, pero el motor es la carta que se tendría que jugar primeramente. Claro, de hecho por eso es relevante que te salgan las primeras manos. Exacto. Entonces la primera mano lo ideal es ver tu motor ahí y tu forma de generar recursos. Sí. Aquí es donde los mazos control empiezan a intentar rankear recursos lo más rápido posible. Claro. Y los mazos más rápidos intentan empezar a meter presión. En la mesa, generalmente. Sí. Así es. Entonces ese es el early, vamos con el mid. Tiempo o momento medio del juego, en mito sería desde el turno 4 hasta el turno 6 aproximadamente. Se caracteriza por tener recursos ya establecidos en el campo y a menudo en este segmento es donde los mazos intentan generar su win condition. Ojo acá también con el mid, a diferencia del early, bueno, también del late, en el sentido de que los turnos que estamos diciendo son totalmente aproximados. Hay un turno en Mito y Leyendas que hemos sabido de varias eras que el turno 1 puede ser el mid, el early y el phoenix, se sabe, pero esto es, claro, esto es solamente como para que se hagan una idea visual de lo que debería ser
ya en turnos más o menos cuál de las etapas son. Pero yo creo que justo por el formato en que estamos hablando, que es a 0, esto se está cumpliendo. Sí, sí. Entonces, el turno 1, el 2, hasta el 3 es el early, el 4 y el 5 y el 6 son mid y de ahí en adelante es el late. Exacto. Donde se busca que en el mid es donde ya es la pelea por. Entonces aquí es donde ya tú comenzaste a instaurar tu estrategia en los primeros turnos en el early y ahora estás jugando las cartas que van complementando esta estrategia. Sí. Entonces es donde tú vas a definir al fin y al cabo si lograste armar un buen inicio y vas a atacar y pasar a proponer tu estrategia, o donde vas a tener que soportar e intentar cortarle la estrategia al oponente. Es que en el early nosotros dijimos que los motores son importantes, nunca van a dejar de ser importantes en toda la partida claramente, pero en el mid las cartas soporte son las que te dan ahí el punto de darle presión a tu oponente. Al final esto, creo yo, termina siendo una balanza. El que pone más presión se termina llevando el premio. Claro. También lo podríamos hacer una analogía como en el fútbol, el que dice el que domina el medio campo, el que gana el partido. Y aquí es algo así. El momento medio es donde uno dice, yo tengo un buen inicio, lo más probable es que tenga un buen mid, y por lo tanto debería yo tener un mejor final también. Claro. Igual creo que es distinto al fútbol, porque los tiempos son... No, claramente. Son diferentes. Pero eso, el mid es esa parte donde se empiezan a... Ya tienes el inicio de tu estrategia, claro. Los recursos están como mitad y mitad, ya tienes recursos en el campo, aún te quedan recursos que puedes llegar a buscar o en caso de necesitar rascar y ya voy a extremar recursos, sacar más recursos del mazo. Totalmente. Entonces eso. Sí. Sí lo podemos definir nosotros el mid y finalmente el late, tiempo momento que viene después del mid. El mid sería del turno 6 aproximado siempre hasta el final. Se caracteriza por tener bastantes recursos en el campo, pero un desgaste en la estrategia y opciones que te quedan en la mano y con mazo. Claramente, está todo en la mesa, pero la mano y el mazo, no mucho. Sí, aquí es donde ya tú usaste todas estas cartas que una vez por duelo te permiten hacer algo. Entonces, claro, estas cartas que tú utilizas para robar rápido, que es cuando las juegas se destierran o las exilias, empiezan a... ya no puedes utilizarlas. Entonces, que ocupaste esos recursos, hay mazos que tienen que sacarse cartas del juego para poder seguir avanzando su estrategia. Ajá. Y ya no puedes volver a los pasos iniciales. Obviamente. Entonces en el late ya tú utilizaste los recursos y empiezas a jugar con lo que lograste construir. Claro, o sea, en cuanto a cantidad de recursos, tanto en mano como en campo y en castillo, sobre todo en mito, yo creo que es bastante claro. La mano empieza a bajar un poco, el castillo también claramente ya en el late ya prácticamente no debería tener mucho. Tus recursos siento yo que son más importantes los que están en mesa de lo que puedes llegar a tener en el campo, porque son las decisiones que se toman en mesa lo que terminan dándote la victoria en el late, creo yo. En el late también hemos visto partidas donde no hay nada también en el campo y de repente hay una sorpresa y te da vuelta toda la partida. Entonces las decisiones en el late, una te puede dar vuelta más rápido la partida que claramente en el mid o en el En el late, o sea, en el mid es más difuso quién lleva la ventaja en el... Claro. Porque ahí es donde ya hay mazos que en el early son lentos, pero en el mid dejan caer todo. Exacto. Entonces es difícil ver ahí. Pero ya en el late puedes empezar a contar las manos y mira, este jugador tiene más cartas en su mano, así que tiene mayor ventaja. Exacto, es mucho más notorio, aunque el otro tenga muchos recursos, pero no tenga mano, porque se está quedando sin opciones. Sí. Entonces creo que el late es esa parte como difícil de jugar, creo yo. Sí, al final el late es donde las decisiones son más... son con los últimos minutos del Bastion. Claro. Es donde cada decisión es más importante que los primeros minutos, donde claramente no es que no sean importantes, pero ya al final uno termina diciendo, ¿sabes que me da la victoria o es que sí, pues si cometes un error no tienes tiempo ya para poder remediarlo. No puedes desperdiciar el último recurso que te queda. Como ya está mi última anulación. Claro, o sea, mi última carta para... Y ahí, claro, exacto. Tengo que saber jugarla, la voy a usar para proteger mi estrategia final, para que pase mi win condition o para que apretarle la win condition a mi oponente. Claro, tal cual. Sigamos con el tempo. El tempo es una propiedad que tiene una carta en el juego cuando se relaciona al tiempo del juego, con el impacto que tiene esta carta en el mismo. O sea, depende si es que yo juego una carta en el mid, late, ¿cierto? El impacto que va a tener en cuanto al tiempo donde yo puedo acelerar la partida o finalmente donde puedo hacer no perderla, por así decirlo. Claro, efectivamente. Entonces, el tempo es una relación que se da entre el impacto en mesa que tiene y el tiempo donde se puede jugar. Claro. Entonces, cuando se habla que una carta tiene un tiempo para jugarse, es que está pensada o diseñada para que te dé mayor ventaja dentro del juego en ciertos momentos de este juego. Yo creo que una carta que puede ser bastante clarificadora en esto es Apertura, por ejemplo. Ya.
Apertura es una carta que claramente va en el early. El tempo de la carta prácticamente, podríamos decirlo, te obliga a jugarla en ese momento, porque sabemos que te permite rampear el oro, pero si ya pasó los turnos, es una carta que claramente puede tener algún efecto de darte recursos, pero no es la función principal de la carta. Claro, esa carta está diseñada para que sea turno 1, o sea, más early no puede ser. Claramente. Y una carta que es completamente diferente es Wyrm de la Plaga. Claramente. Wyrm de la Plaga, si tú lo juegas en turno 1, es como... O sea, no, ya suponiendo que te entra por conseguir los oros para tenerlo, no vas a tener los 7 oros que te pide para poder disparar su habilidad. Exacto. Entonces el impacto en mesa que es mucho menor al que tendría en un late. Con ya 15 oros en juego, 16 oros en juego, entra Wyrm de la Plaga y hace trago. Y darle la mano a tu oponente y decirle gracias por el juego. Muchas gracias. Exacto. Entonces, ese es el tiempo. Vamos a ir leyendo la definición. Dice: esta relación va a determinar si más o menos eficiente jugar una carta en un momento determinado de la partida, y te permite además determinar la cantidad de cartas que van a utilizar en tu mazo a la hora de construir. Lo que dice Nacho: si yo juego una apertura, es mejor jugarla por 3 porque la necesito el primer turno en vez de jugarla por 1 como un finish, como el mismo Wyrm. Sí, efectivamente, el tempo, cuando tú sabes leer el tempo de las cartas sin necesidad de estarlas jugando, te va a permitir hacer mejor inversión y una mejor construcción de tu mazo inicial. Claramente. Entonces, cuando tú tienes el buen tempo de las cartas, te haces una mejor relación en función también de tu estrategia. ¿Sí? Un mazo que necesita ser más explosivo no le sirve tantas cartas de counter, porque les va a empezar a hacer briqueola, o sea, le va a empezar a complicar jugar las cartas al momento de tener que hacerlas dentro del tiempo determinado. Entonces, a un mazo que tiene que apostar todos los primeros turnos, no podéis ponerle cartas que sean tan difíciles de bajar. Porque es como, pucha, claro, me salieron 2 de las cartas pesadas y me van a sobrar recursos que no voy a poder utilizar en respuesta. Claro, ahí también el tiempo es muy claro también definirlo en cuanto, o en el momento donde uno está armando el mazo y decirle, ¿qué tipo de mazo voy a armar? Porque si yo defino un tipo de mazo, yo tengo que tener las cartas para ese tipo de mazos que vayan de la mano con el tiempo que yo quiero. Yo no puedo tener puras cartas de coste, por ejemplo, 5, si es que yo no tengo la forma de que esas cartas entren rápido en juego. Si es que yo solamente voy y las pago como a pulso, por así decirlo, no tiene ningún sentido, aunque sean las mejores cartas de la vida. Lo otro sería que puedes enfocarlo a eso, pero tendrías que tener bastantes cartas de support que pueden acortarle la jugada a tu oponente. Claramente. Entonces, que tus primeros turnos sean bajo oro, finalizo y me quedo con recursos en la mano y la respuesta. O en Yugi, que seteáis las cartas al tiro. Como Claro. No armo estrategia, pero te dejo 3 cartas boca abajo. Exactamente, vamos cómo se desarrolla aquí. Claro, eso al final es muy importante la gente también que está partiendo, y si alguien lo está leyendo o escuchando, viendo esto, y está partiendo con los TCG, es importante también que primero que nada disfrute el juego, claramente. Es lo más importante. Si lo disfrutó, ya tiene la mitad de la pega hecha. Es un juego, pues la idea es pasarla bien. Exacto. Pero ya cuando uno empieza a entender un poquito más, estos tipos de conceptos ayudan a decir, oye, a ver, un momento, yo quiero este tipo de mazo, pero ¿cómo lo construyo? Porque muchas veces uno cuando ve videos de duelo, qué sé yo, y dice, ¿sabes qué? Ese mazo me gusta porque es rápido. Perfecto. Pero yo, ¿cómo armo un mazo rápido? ¿Qué carta necesito para un mazo rápido? ¿Qué tipo de construcción yo tengo que tener en la baraja? Incluso la cantidad es muy determinante. Sí, la relación entre las cartas de tu estrategia, que son súper de tu estrategia, es muy importante. Que no te vayan a estorbar, ahí es donde viene la consistencia de los mazos y es donde tú empiezas a ver la importancia de las cartas. Hay veces que cartas que se ven muy buenas para ciertas, son buenas como genéricas, claro, pero en la raza o estrategia donde están pensadas o en el arquetipo no es tan buena. Sí, es claramente. Como, esta carta te hace la cama. Ya sí, pero ¿cómo la bajo? Claro, es muy buena, pero la tenía en la mano la mitad de la partida. ¿Es tan buena entonces para tu mazo? Efectivamente. Ahí es donde el tempo va a cobrar relevancia tanto en la construcción como en el momento y determinación que tú vas a jugar una carta. Exacto. Ya vemos el juego en sí. Ahora vamos a ver los arquetipos de juego, los arquetipos de mazo, y ahí entramos a una discusión, porque al final los arquetipos creo que todos tenemos el concepto claro, pero definirlo es muy difícil porque todos también tenemos diferentes formas de definirlo. Siento yo que los arquetipos terminan por ser fácil de entenderlos cuando ya tú llevas mucho tiempo jugando, pero de explicarlo un poquito complicado, porque a veces las diferencias de que no sabes que yo creo que este mazo es más control porque esto, y creo que este es más mid por esto, son pequeñas claramente. Entonces vamos a tratar de explicar lo mejor que nosotros creemos que son,
pero también claramente decimos, esta es una definición que es bastante amplia también de los arquetipos. Sí, yo creo que los arquetipos no son tan marcados, excepto en situaciones, en metas, o en ediciones, o en juegos muy concretos. Sí, también estoy de acuerdo. Hay juegos donde se nota mucho, ya, este es control, este es mid y este es agro. Se nota así, pero... De hecho, perdón que interrumpa, pero yo quiero ahí hacer un paréntesis y reforzando la idea, de hecho, decir que, por ejemplo, en Magic quizás no necesitas un mazo agro que tenga algún tipo de, no sé, de removal, quizás una carta que te saque aliados o monstruos o lo que sea en el juego, ¿cierto? Yo he visto partidas donde no los tienen y están absolutamente funcionales y no les interesa sacar absolutamente ninguno en contra, porque su estrategia es yo voy más rápido y voy para adelante. En cambio, siento yo que a diferencia que en Mitos, ese tipo de cartas un poco más defensivas, anulaciones, cancelaciones, aunque sea un mazo muy muy rápido, las necesita aunque sea en un pequeño porcentaje, siento yo. Yo creo que depende de la era de Mitos. Tengo el mejor recuerdo donde se ve así como muy en contraposición los tipos de mazo. Creo que en Bloque Furia. En Bloque Furia tú tienes el agro bien marcado por el mazo bárbaro, que es mono, 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 ataco, mono, 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 ataco, mono, 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 ataco y te gana. Exacto. Entonces, a diferencia del mazo Sacer, que bajo oro te toca, bajo un mono te lo destruyo. Claro. O sea, ataco ya, pero ataque dragón a tu mono. Claro. Entonces, ahí es donde tú logras ver realmente los arquetipos. Pero en formatos como ahora en la era actual, es un poco más complicado entender hacia dónde van. Sí. Pero hay igual ciertas directrices que vamos a trabajar ahora que te van a servir para identificar, uno, el arquetipo, y dos, con cuál arquetipo te sientes más cómodo, porque Total. habla mucho de una persona qué arquetipo es bueno jugando y cuál no. Dime qué mazo juegas si te eres como eres. Claramente. Claramente. Entonces vamos a ver los principales. Insisto, aquí también hay mezcla, porque está el agro control, etcétera, 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 que ya ahí podemos estar un año, pero no lo vamos a hacer. Agro, diminutivo de Aggressive, mazo que propone hacer una gran cantidad de daño en los primeros turnos. Este daño se puede hacer atacando o por daño directo. Estoy hablando claramente ahí a Mitos. Busca acabar el juego lo más rápido posible utilizando la mayor cantidad de recursos al inicio de la partida, intentando dejar un win condition en el early game. ¿Cierto? Bajo mono te ataco. Lo importante de los mazos agro es que te das cuenta bien rápido porque juegan muy rápido, bajan cartas muy rápido, bajan mucho mono. Claro. Si es que son en Mito es fácil verlo porque los monos atacan. Entonces, con varios monitos vaya haciendo más presión. Lo importante de esta parte es que el agro es: te presiono desde que comienzo a jugar, tengo que molestar a mi oponente de que él no pueda hacer su estrategia, claro, porque tiene que estar intentando bloquear el daño que yo le estoy haciendo. Claro, y también el agro se caracteriza como el Nacho dice, sobre todo en Mito, es entre mayor cantidad de monos más rápido yo pueda poner, voy nomás, y a mí no más fuerte pegue. Claro. Hay dos tipos de agro, como el agro plaga y el agro que te da sus monos. Claro, un agro que te pegue 8, un mono que 8 te pegue en 1. Claro, como hay algo que se está pasando ahora, por lo menos en Acero, es que el bestia juega muy plaga, que te juega, no sé, 6 fichas creadas y 3 monos y te ataca, pero no se pegan entre 3 y 4, y el guerrero ahora está pegando con 3 monos 18. Exacto. O sea, cada uno pega 6, cada uno pega 8, entonces ahí tú ves dos tipos de agro que buscan lo mismo, meter presión lo más rápido posible, pero uno controlando cantidad de aliados en mesa y el otro la fuerza que tiene. Claro, y al final el agro también, siento yo que las decisiones claramente van totalmente frente a otro tipo de arquetipos que lo vamos a ver obviamente. Pero el agro está enfocado en atacar y también saber cuándo hacerlo. Porque el agro sí claramente tiene que tratar de hacer los primeros turnos, pero que también lo hace es lo que te va a dar la partida. Porque, por ejemplo, si yo ataco los primeros turnos y le doy muchos recursos a mi oponente, donde me va a poder bloquear la estrategia, ¿será tan necesario que toque el primer turno? Quizás no. El segundo, donde meto todo y gano. Entonces también es importante, y la decisión es, siento yo, del agro, cuando alguien juega agro, es decir, ¿cuándo ataca? ¿Está bien que ataque todos los turnos con la misma intensidad o mejor me guardo un turno, trato de ahí de ponerle más presión en cuanto a la cantidad y después finalizo? Sí, el agro tiene eso. El agro de por sí es un arquetipo más fácil. De hecho, creo que es el arquetipo más fácil el con el que tú enseñas a jugar. Sí, totalmente. Siempre juega agro. Sí. Tienes que bajar tus monos y atacar. Nada. Claro, y ahí aprende a leer el juego.
Exacto. Entonces ahí es donde después cuando ya tú pasas ese nivel, ya voy a ataco a los primates, unga bunga, te mato. Sí. Es cuando ya, a ver, pausa. ¿Cómo te mato? ¿Te mato? ¿Te mato ahora? Ya, entonces si no te mato ahora, ¿me conviene atacar? Exacto. Entonces, esa es la decisión que tienes que tomar y poner en contraposición cuánto tiempo tiene tu oponente. Claro. Porque si tu oponente no está jugando un agro, mientras más tiempo de vida le estás dando, más difícil es que el agro le logre ganar. Porque el agro, para meter presión los primeros turnos, gasta recursos en el inicio del juego, que después no va a poder recuperar en el late o en el... Totalmente de acuerdo. Sigamos con el mío regalón. Vamos con el control. Mazo que propone controlar claramente el juego de tu oponente. Puede realizarlo controlando los recursos en mesa de tu oponente, la cantidad de opciones de jugadas que puede hacer o controlar las cartas que ya están en el juego. Para esto los mazos control utilizan removal, counter, hand trap, locks, y los vamos a ver claramente. Busca ganar el juego en el late principalmente, y cuando el oponente ya no tenga recursos ni opciones en el juego. Claramente el agro, la contraposición del agro, perdón, es el control, donde mi juego es mucho más lento. Si estamos recordando la fase anterior donde hablamos del tiempo y el tempo del juego, el agro va en el early y claramente el control te va a tratar de ganar en el late. No te va, sí, pero te va a intentar de ganar, te va a llevar al late. Va a tiene hacer que llevar todo lo posible para que tú ya hayas gastado todos tus recursos y el control diga ya. Claro. El control, la mejor definición es el weón que le gusta recibir patada al inicio. Recibe patada, combo, escupo y espera, y después da un solo guate y te da vuelta. Claro. El control también tiene la... Siento yo, y de hecho siempre lo he dicho, que porque a mí me gusta jugar control, tiene para mí la versatilidad que se puede adaptar a cualquier situación más... A ver, ¿cómo lo puedo decir? De mejor manera que otros mazos. No significa claramente que es el mazo perfecto. No hay ningún mazo perfecto. No existe y nunca va a existir la existencia. Pero... no debería. O no debería, claro. Pero... a mí principalmente eso es lo que me gusta del control. Que también en todas las fases podría o tendría un buen control claramente. Que tener las herramientas para poder hacer que la estrategia de tu oponente no se desarrolle en el campo. En el mid también lo tiene que hacer. En el late claramente es donde ya uno empieza a brillar. Y en el early claramente es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? No voy a dejar nada, te toca y voy a ver con las cartas que yo tengo, en vez de yo poner presión en el campo, sacártelas o del castillo o de la mano, y si tú juegas algo, sacarlo del campo. Sí, ahí yo creo que hay una diferencia muy clara, que es que el agro propone una estrategia directamente al tiro y el control espera y rejuega en respuesta a esa estrategia. De acuerdo. Es como, por eso es más versátil. El agro tiene una línea, como te mato atacando o haciéndote daño directo o tirándote hechizos, no sé, pero rapidito y en una sola línea. Claro. Como todas mis cartas apuntan a eso. En cambio, el control tiene distintas herramientas para aplicarlas en casos específicos. En esta situación, esta. En esta situación, esta. En caso de emergencia, rompa aquí. Exactamente. Sí, esa es la gran diferencia, que el control no propone nada hasta que ve lo que propone tu oponente. Es prácticamente eso. Claramente pueden poner cartas para controlar desde el turno 1, obviamente que sí. Pero las decisiones en cuanto a dónde, cómo y cuándo en el control tienen que ir después que uno ya conoce la estrategia del oponente. Claro. Sí, por eso se dice, no es que sea tan así, es que jugar control es más difícil que jugar agro o mid. Creo que va más allá en el conocimiento que tienes que tener para poder jugarlo. Tienes que ser como más de, ya, eso está haciéndome otra vez. ¿Qué carta tengo que yo cancelar o anular o cortar para que mi oponente no pueda seguir jugando? Yo creo que aquí también mitificar el mito de que dice que los agro lo único que hace es atacar y son personas mononeurales, como dicen, no hacen nada más. Porque al final el agro no es así. Y el agro, y aquí hay una persona que estoy acá defendiendo el agro siendo un jugador de control, pero tiene que ver con que ningún mazo termina siendo fácil si es que tú no lo conoces. Claro. Ninguno. Y las decisiones también van en el momento. ¿Ataco o no ataco? ¿Me conviene atacar? Yo sé que mi oponente está jugando control. Voy a parar un poco. Ahí también el agro siento yo que está muy memeado, por así decirlo, mucho meme con respecto a un arquetipo que es tan válido como el otro. O sea, ambos son completamente válidos. Yo digo que aprender a jugar agro es fácil. Sí, jugar agro bien sí, es más complicado, creo yo, hasta algún momento de jugar contra. Sí, porque tienen menos recursos o opciones para adaptar. Claro. Entonces, ¿en qué momento desarrollo toda mi estrategia? ¿Cuánto daño estoy dispuesto a aguantar? ¿O cuántos lock o cuántos bloqueos me puedo sacar? Es más difícil pensarlo cuando le
intentas dar sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Tú puedes jugar agro piola o ya defenderte con el agro solo atacando. Sí, sin hacerte estos cuestionamientos. Pero lo que lleva a ti a poder ganarle a los demás mazos con un agro es tener este procesamiento más complejo del juego. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, totalmente mentira que uno es para personas más inteligentes que otra, que es total, mentira, absoluta y completamente falso. Al control le gusta el mazo Kim. Claro. Midrange, arquetipo de mazo que trata de ser un punto medio entre el agro y el control, propone en cada tiempo su propio juego. Es un arquetipo más equilibrado, pero que no destaca en nada en especial. En general, en estos mazos, las curvas de recursos estos mazos tienen curvas de recursos que van más claramente al mid, claramente como mid-range, como mid del juego. Sí, el mid-range, de hecho, a mí me gusta jugar mid-range, es la mitad. Tu mazo, si bien tiene salidas muy explosivas y te puede ganar como un agro, tampoco pierde tanto recurso en el late y se puede mantener. Pero su curva de cartas no es tan poderosa en el inicio como un agro y no es tan poderosa en el late como un contra. Entonces tienen cartas que hacen como de las dos, pero no logran hacer las dos también como si fuera una sola. Claro, es que al final el midrange está enfocado a tratar de que en toda la curva de tiempo del juego, por así decirlo, esté bien parejo, estar bien parejo en cuanto a las proposiciones, en cuanto a no perder la mesa, etcétera. Pero la desventaja, por así decirlo, claramente todos tienen desventaja, es que no destacan nada. Termina diciendo, puedo hacerlo casi bien, pero no perfecto como lo podría hacer o el control, que en el late donde brilla y el agro que brilla en el early. Sí, el mid está ahí entre medio, ¿no? A mí me gusta jugarlo, lo encuentro entretenido porque es más diverso y también propone. No me gusta a mí esperar a que mi oponente haga cosas para tener que jugar. El mid tiene esa ventaja frente al control, pero no es tan explosivo en el early como es el agro. Sí. Esa es la definición que nosotros podemos entregarle a usted en este momento. Claro. En ni fu ni fa. Es como ni fu ni fa, no brilla para nada, pero está ahí al medio. Y hay metas en donde el mid es el mejor mazo. No, claro. No es que este mazo sea por no destacar en nada sea mal. No, sino que es un buen mazo. Bueno, cada uno de los mazos es bueno dependiendo del meta donde. O del matchup que le corresponde. Si no tenemos matchup ahí, debería estar puesto. Creo que lo puse. Sí, creo. Combo. Ay, no. Y alter ego. Los mazos combos son arquetipos de mazos que tienen en general una sola estrategia y cartas que conlleva a llevar una estrategia y su win condition a menudo se logra en el mid. Estos mazos se caracterizan principalmente por realizar muchas jugadas en un turno para poder buscar las partes del puzzle, como siempre decimos, o del combo para ganar. Estos mazos buscan hacer un OTK. OTK. O sea, ganarte en un turno. Eso es un OTK. El FTK es ganarte en el primer turno. El first creo que no lo pusimos, pero kill y el otro es one. Sí. En un solo turno ganar. El mazo combo es mi alter ego y si bien me gusta jugar mid, el mazo combo es como donde más me divierto, porque me gusta hacer mazos craneados que tengas que buscar estas piezas y cómo lo hago y despierro, busco, me robo, me mileo, voto 5, me la levanto, la despierro. Yo creo que la gracia del combo en cuanto a la entretención, por así decirlo, es que tú vas haciendo como una bola de nieve, de a poquito. Y cuando llega a tener la bola grande, ya es por eso, porque tú estás diciendo, ya, encontré todo lo que necesito y toda la mesa nomás, vamos. Sí, los combos, lo entretenido y cómo se enfocan en el juego es que tienen que desarrollar alguna forma de plantear su estrategia. Entonces, claro, los combos buscan hasta cierto punto desarrollar hartas jugadas para buscar su espacio y así poder armar su estrategia. Lo importante sí es que hay distintos tipos de combos. Eso es muy importante de aclarar. Claro, y hay combos que son entre paréntesis, comillas, gigantes, que nadie sabe lo que es un meta sano, pero son más sanos para el juego que otros combos. Claramente. Entonces, yo creo que nunca es bueno, aunque a mí me gusten, nunca es bueno un mazo combo FTK. No, no. Sí. ¿Cachai? Porque qué fome tú partir hola, un gusto, soy Ignacio, hola, soy Beta, bajo oro, sí, tengo un partido en el combo en la mano, que ahí seguís jugando. Claro, no tienes respuestas todas posibles para poder ganar. Y claro, y te gana el tiro. Entonces, no jugaste ahí cartas. No. Hubo interacción. Jugaste con el espejo nomás. Claro, te sentaste, de hecho podrías jugar con cualquiera enfrente y no tendría sentido. Exacto. Y eso son estos combos FTK.
Y a menudo son los combos que no son tipo Exodia, que no son buscar piezas. Claro. Que son combos que puedes hacer tanta sinergia entre tus cartas que te permiten ganar en un turno. Mira, de hecho yo quiero acá como aclararlo también en el sentido de lo que he visto, escuchado, etcétera. Que también el mazo combo está muy mal visto, insisto, no hay ningún mazo malo y malo bueno. Si al final un mazo control que no tenga rival en ninguna era es lo más fome que hay. Es horrible. Yo me acuerdo del mazo control que se dio para Legado Gótico, creo que fue. Sí, porque el Legado Gótico sale el Roce Hielo. El Roce Hielo, no, horrible. No, horrible. Horrible. Jugar todas las robar, y los motores de robo y esperar a que tu oponente se equivoque. Por eso no hay ningún... cuando cualquier arquetipo lidera tanto, significa que hay algo está malo también en el juego, independiente del juego que sea. Claro. Independiente del juego que sea. Entonces, volviendo al combo, hay, por así decirlo, siento yo que hay como dos corrientes, por así decirlo, del combo, de pensamiento, si queréis. De que está el combo que es un combo agro, donde yo voy a buscar todas las piezas rápido para yo meter, en ese momento, ganar y hacer el daño correspondiente para yo poder llevármelo rápido. O también está ese combo que también es, por así decirlo, control, en el sentido de que bloqueo absolutamente a mi oponente y tengo todas las piezas y mi oponente termina haciendo cualquier cosa y no me va a afectar en nada y cierro la partida en ese sentido. ¿Te doy vuelta al mazo? No. ¿Te gané? Sí. Te gané pero no te gané. Claro, que es como el mazo totem que yo suelo jugar. Algo así. El mazo totem que suelo jugar yo es rápido en buscar los totem y te bloquea completamente el campo. Claro, ese también combo que hiciste con el Renuncia a tu alas. Claro, también. Ese no es mío 100%. Pero... No, pero lo jugaste. Pero claro, lo jugaste tiempo. A lo que voy, que es un mazo que te da vuelta todo el mazo, sí, claramente, porque termina haciéndolo, pero es un mazo que vas buscando las piezas, los vas haciendo, los vas armando, pero no te mete daño como el mazo combo agro que te mete quizás 15 en un turno y el otro te mete 30 y te gana. Sí, no, eso es lo que llama un mazo Exodia, que tiene una combinación de cartas que te gana. Exacto. Entonces tú sabes que si pasa A y pasa B, con D en campo, gano. Exacto. Y eso lo difícil también de armar, el mazo combo. ¿Cómo yo armo para tener A, B, C y D? ¿En qué momento? ¿Cuántas copias? ¿Cuál tengo que defender en qué momento del juego? Claro, ahí es donde la construcción del mazo y lo que hablamos al inicio de la sinergia es muy importante. Sí, totalmente. Aquí es donde el combo, y por eso está la definición así del combo, tiene una estrategia, ¿cachai? Imaginemos un mazo de Exodia que necesitáis ya. Exodia necesita 5 partes. Entonces necesitáis las 5 partes de Exodia, pero el mazo no se juega con 5 cartas. El mazo se juega con 40, con 50 en algunos TCG. Como el resto, las 45 cartas, tributan a que tú puedas llegar a ese combo rápido. Claro. Y ahí es donde hay cartas muy peligrosas que cuando yo las veo son como, esa carta me gusta, y cuando esa carta me gusta se va a banear. Como por ejemplo la Laque. ¿Cachai? Que te sirve para reciclar o subirte cartas. O en su momento, como fue Tejer el Destino de Olimpia, que es coste 0. Que mirabais las dos primeras, podíais ponerla en el cementerio o en la parte de abajo. O como fue Discurrir el Velo. Yo me acuerdo de haber jugado el mazo combo Cacha de Conejo con el Dastur. Y claro, el Discurrir el Velo te sacaba 3 cartas del mazo. Claro. Entonces una al discurrir más 2 y te daba una más en la mano, entonces se autorreemplazaba y te permitía seguir jugando y sacándote cartas. Sí, la Kuyen también es uno de esos tipos de cartas. Claro, que aquí la sinergia... A ver, siento yo, por así decirlo, que el mazo combo, cuando está en su plenitud, por así decirlo, es el que abusa un poco más allá de lo que la misma carta, incluso hasta las reglas te pueden permitir. Porque, por ejemplo, ¿qué te dice la regla? No, bajas un puro oro por turno, o puedes hacer solamente una cosa. En cambio, el combo, como que, por así decirlo, termina de pasarse un poquito para la punta, en el sentido de que abusa de las reglas, las estira lo más que puede, y ahí es donde o te gana el primer turno, o te bloquea completamente, o te da vuelta la partida. Claro, no te sí. Pero eso es. Entonces un combo, según yo, y dejo a desarrollo, o para cualquier juego, quien quiera pensar en un juego y quiera tener un arquetipo combo, lo importante es que no logres darle la suficiente sinergia para que el mazo sea infalible. Claro, totalmente. Estas cartas de coste 0 o coste muy bajo que te permiten miliar cartas del mazo, que te permiten buscar las cartas muy rápido. Exacto. Boda es una de mis cartas favoritas por lo mismo, porque por un oro sacabais 2 cartas del mazo que en el cementerio te permitía seguir haciendo juego. Claramente. Entonces, un buscador que te permita sacar 2 por 1 es muy, muy fuerte. Sí, bueno, ahí está
los arquetipos, insistimos, lo voy a decir hasta que alguien se aburra, son las definiciones que nosotros podemos darle, el conocimiento que nosotros tenemos en los TCG que nosotros jugamos. Millones de TCG que se juegan en el mundo y estos conceptos también pueden variar, cambiar y transformarse en otras cosas, ¿no? Claro. Sigamos entonces. Ahí tenemos este famoso triángulo que tenemos el agro arriba, como primera punta, después tenemos el control abajo, seguido por el combo, y después sube esta, por así decirlo, flecha, donde el agro le debería ganar el control le debería ganar el combo, y el combo le debería ganar al agro. En todo esto, en absolutamente teoría de los TCG, nada más. Claro, sí. Es muy complejo. Creo que depende mucho del combo y depende mucho del agro y depende mucho del combo. Totalmente, como tú decís, del meta también. Claro. Claro, yo lo veo a veces más con el mid. El mid es como... si sacamos el control o entendemos el control como un mazo mid, claro, es un poquito más fácil verlo. Yo siento que el agro le gana al mid siempre, porque tiene más posibilidades de ganarle. En teoría, ¿no? Porque le pega más fuerte al inicio. Exacto. Y el mid no tiene cómo recobrar tanta fuerza como el control. Exacto. Y el control tiende a ganarle el mid tiende a ganarle al control porque es más difícil pararle la jugada. Sí, claro. Y ahí es donde el agro queda como en el medio y después gana. Sí, de hecho, este cuadro, la teoría es muy bonita, pero nunca va a ser aplicado 100% a la práctica. De hecho, el mejor ejemplo que somos nosotros tres acá que estamos jugando en el bazar, que es el Pato, tú y yo. El Pato agro, tu combo mid y yo más control. Y yo he ganado y perdido contra ustedes dos de la misma forma que me han ganado y me han perdido. O sea, no es como que, me toca jugar contigo. Tú sabes que vas a perder. No, o sea, se va a desarrollar un juego que si esta pirámide siempre fuera así, sería lo más aburrido del mundo. Claro, aparte de ahí tú podrías hacer como la estadística de cuántos pasos está jugando cada uno y prepararte de cierta forma para jugar y llevar el torneo lo mejor que se puede. Que también se puede hacer. El estudio, me acuerdo que el Camilo Peña lo hizo para el de Keltoy. Claro, yo pierdo acá, gano acá y claro. Este mazo tiene más posibilidades de ganar acá y se está jugando este mazo más. Ya. No le gano al otro mazo meta, pero le gano al que probablemente vaya más. Claro, gano más partidas. Quizás en la última íbamos a ver qué pasa claramente. Y efectivamente le tocó los mazos que tenía que tocar y se coronó campeón. Sí, es que por eso te digo, al final esta en la teoría es muy bonita, por así decirlo, pero en la práctica, si esto fuera rajatabla, sería lo más fome del mundo. O sea, no sería nadie jugaría TCG si esto fuera así. Claro. Creo yo. Bueno, claramente hablamos de jugadores también, que son lo importante, del meta, del juego. Esto es solamente teoría. Hay mucho que al momento de practicarlo es un juego humano. Entonces hay muchos conceptos que vamos a trabajar también más adelante que dependen mucho del piloto, de cómo se haya preparado, etcétera. Y claro, o sea, insisto, teoría queda en eso para entenderlo, pero nunca va a ser 100% nada más como una teoría. Yeah. Tenemos 4 conceptos, ya vamos a empezar a decir conceptos que son más amplios quizás, vamos aquí a empezar a mezclar un montón de términos, así que les pedimos paciencia, quizás vamos a ir al futuro en el sentido de que vamos a hablar de términos que están mucho más allá y también mucho más atrás de lo que vamos a hablar, así que paciencia acá. Pero son los conceptos que ustedes pidieron. Así que sí, es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes. Ya, es culpa de ustedes. No. Vamos a hablar de una palabra que está muy manoseada, creo yo, porque mucha gente no entiende lo que significa realmente. ¿El amor? Claro, la política. Vamos a hablar de una palabra que sus siglas son en inglés, que es meta. En inglés es Most Effective Tactic Available, que significa, es el término que se ocupa para definir el mazo o estrategia más efectivo en el momento, reúne la forma más eficaz de ganar en ese momento, generalmente es el mazo más jugado. Y aquí quiero detenerme. Generalmente, mucha gente confunde el meta con lo que más se juega. ¿Tiende a ser lo mismo? Sí. ¿Es igual? No. El meta es donde tú te das cuenta que este momento, en este particular era de mazos, de cartas, etcétera, es donde yo tengo mayor cantidad o posibilidades de ganar versus la cantidad de gente que juega tipos de mazos. El meta es eso, donde yo veo mayor recursos, mayor cantidad de win, ese es el meta porque es más efectivo, versus cualquier mazo la cantidad de que se puedan jugar. ¿Hasta dónde sabía el meta era Manolito? ¿Quién te la comió? No.
Saludos a Manolito. Manolito define el meta. Y al Vicio Sano, que está ahí rompiéndola en Digimon. Sí, se cambió a Digimon y ha dejado la grande ahí copiando en todo. En todo. Así que si quieres saber y aprender a jugar Digimon, al Vicio Sano. Vaya nomás y sello de aprobación del Bazar. Sí, aparte Manolito ya ganó un Latam. Sí, quedó cuarto en otro. De hecho, quedó cuarto le ganó en ese momento el mazo que armó para el Premier el pasado. Saludos ahí para nuestro compadre. Ojalá que lo escuche, no sé si lo escuchará, pero tanto tiempo que está jugando Digimon que se olvidó de mí. Sí, el meta es el mazo o las cartas. Separémoslo en dos: cartas meta y mazo meta. Pongan más. El mazo meta, como dice el beta, no es el más. A ver, tiende a veces a ser el más jugado porque cuando uno juega competitivamente quiere ganar. Exacto. Al fin y al cabo, por eso estoy compitiendo. Ajá. Y ahí es donde el mazo meta empieza a jugarse más de lo que se debería y se ve. El mazo meta no es el que. Bueno, en algunos casos se puede dar, pero lo ideal es que no sea así, que le gana a todos, sino que el que tiene mejores matchups. Claro, que en suma de mazos, probablemente de 5 mazos le gane a 3 y los otros 2 no le logre ganar. Claramente. Pero ya al ganarle a 3 de 2, le convierte en un mazo que tiende a ser mejor. Y sube la tier list, que es donde se van dando las tier list, el T1, el T2, el T3. O sea que a veces el T2 le gana a esos 2 mazos que los otros no le ganaba, pero, y uno de esos mazos es el meta. Entonces, si bien no le gana a 3, le gana al meta. Exacto. Entonces, eso es como lo entretenido de las teles y de los mazos meta. Y lo otro son las cartas meta, por así decirlo, que son las que pasan a ser las staple, que son cartas que van en todo mazo y que tienen un impacto genérico que te va a servir. Son como las cartas más buscadas al inicio, llámese Confusión, Valkyria, por ejemplo, Dragón Dorado. Por ejemplo, podríamos decir que una carta meta en su tiempo fue Donga, porque una carta que por un oro te permitía tener 3 recursos en mano. Pero ahora no se está jugando porque hay otro meta en el sentido de que es una carta que claramente, aunque los recursos te los puede dar, sabemos que hay cartas también que es muy fácil que esa carta no sea efectiva. Entonces, en su momento, ¿Donga fue meta? Sí. ¿Sigue siendo una carta ahora? Sí. ¿Es meta ahora? No. Esa es la diferencia y también es importante que aclaremos que mucha gente odia el meta simplemente porque son las cartas que son más ocupadas o el mazo más ocupado, pero no significa eso la palabra meta en sí. El meta es eso, la técnica más efectiva en el momento que se está jugando. Eso es. Claro. Y después hay veces y a veces peca el internet de esto, que es tan fácil netdequear o plantillar o copiar mazos. Claro. Que claro, tú dices, este mazo ganó el Premier, entonces es muy bueno y vamos todos a jugar ese mazo. Claro. Entonces, por eso va a ir dependiendo, pero más que nada eliminar ese concepto del meta. El meta no es eso, sino que el meta es la habilidad, el mazo que tiene mayor posibilidades de ganar. Eso. No es un mazo imbatible. O no debería, como tú dijiste. Y ahí es donde nace la antimeta. Claro. Y se pone entretenido, porque es, mira, el 80% se empezó a jugar meta. Este mazo, que era el que le ganaba de T2 al T1, con este le ganó y a los antimetas han llevado torneos. Claro, este es lo entretenido. El meta es el que le gana mayor cantidad. Y después tenemos la antimeta que dice, todos van a jugar ese mazo y yo voy con ese, pero un mazo que claramente el meta puede destruir, también va a poder destruir el antimeta porque no tiene las herramientas para prevenir lo que se está jugando. Sí. Entretenido esa dicotomía. Sí, muy entretenido. Así que mira, está antimeta en el... ¿Lo leemos al tiro? Sí, léelo. Antimeta. Baraja pensada en atacar las debilidades del mazo meta. Este tipo de mazo generalmente es desarrollado una vez que el meta está establecido, por lo que sale en respuesta a este tipo de mazo y posterior en el tiempo. Definimos como meta lo más efectivo en ese momento y el meta dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú vas a hacer, yo voy a tener las herramientas para que no sea tan efectivo como ha sido efectivo en otro tiempo. Sí, es entretenido y le pica justo en la parte donde el meta dice, no le gano ese mazo, ¿cachai? Y el problema del antimeta es que es tan específico para ganarle al meta que si te sale un mazo no meta, así como... Es muy débil contra el mazo. Te sale un meme así como, oye, sí, yo fui a jugar por meme en las primeras rondas, tú vas a un torneo grande y jugáis con antimeta, y justo te sale un cabro que estaba jugando cualquier weá menos meta. Exacto. Y tú quedas así como... ¿Y ahora cómo le gano a este mazo? Imaginemos un mazo meta que sea full agro, solamente como ejemplo. Full agro, un mazo meta, y tú dices, ya, voy a tener una gran cantidad de
cartas para poder bloquear a mi oponente y claramente que no me haga el daño. Y te sale el chiste de que alguien también te juega contra. Y decís, ¿y ahora cómo le gano si no baja ningún mundo? Claro, y ¿Qué hago? Bueno. ¿Qué hago? Tengo 8 cartas y no he jugado nada. Ahí está. Vean, analicen el tempo de los juegos porque si no les puede pasar eso. Es verdad. Esta yo creo que va a ser cortita porque es una definición bastante simple. Win condition, momento del juego en donde se tienen los recursos o el control del juego, o que se tiene la victoria en la mano, por así decir. Dice, aun cuando la partida reglamentariamente no está terminada, se puede hablar de tener el win condition. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el momento para ganar y ahí se va el salto. ¿Lo gano o no lo gano? El win condition puede ser que aquí bien la manera técnica de que se gana un juego, donde tú en Yugi es que te quedáis sin life points, sin puntos de vida. En Mito es que te quedáis sin cartas en tu mazo castillo. En Elegías puede ser que te quedáis... ¿Los campeones? Claro, se te mueren los campeones. En Pokémon termináis con los premios, etcétera. Hay veces que puedes ganar sin llegar a eso. Hay un punto en que, claramente, que se marca la inflexión de la partida y tú sabes que de aquí en adelante ya perdí o ya gané. Hay ejemplos de esos miles. Mi oponente me quitó todas las cartas de la mano y no tengo cementerio, pero tengo todo el mazo. Pero no puedo robar y perdí. Lilith te ganaba en turno 2 porque Claro. te dejaba sin oro. Exactamente. Te impedía seguir bajando oro. Ahí está. Entonces, esa es una win condition. Sí, ¿te ganó? No. ¿Le podéis ganar ahora? No. ¿Le vaya a poder ganar en el futuro? Probablemente tampoco. Entonces, así se ve la win condition y es a menudo una o dos cartas en el mazo. O sea, como finish. Claro, es como la cúspide de tu mazo. El win condition se ve demarcada cuando bajáis tu finish o cuando cumple ciertas condiciones. Claro, el win condition lo está definiendo también como el tiempo en la partida también, donde uno ya se da cuenta de que ¿tengo los recursos suficientes para poder ganarlo? No. ¿Tengo absolutamente la partida perdida? Sí. Entonces mi oponente tiene el win condition. ¿Me ganó? No. Y ahí está claramente la sabiduría también de decir, ya, está bien. La partida está bien. Claro, es que ahí es donde es importante, si tú estás jugando torneos importantes, torneos grandes, tú ves la win condition de tu oponente en juego en el primer match y tú dices, ya vamos a la otra. Claramente. ¿Cachai? Para no perder tiempo. Porque claro, quizás no te vaya a ganar y tú vas a poder hacer una que otra jugada, pero el win condition ya está. Claro. Entonces no hay nada que hacer más allá, vaya como aguantar, esperar el error de tu oponente y todo eso. Y en rondas con tiempo no es lo más recomendado. Para nada. Mira, aquí vamos a definir un concepto que nos costó. Yo creo que el concepto más difícil de hacerlo, porque también lo definimos como un +1, -1, pero claramente nuestro TCG querido Mitos no tiene tan marcado en el sentido de que cartas que van a estar presentes en tu baraja no pueden ser cartas que no te den mínimo un +1. Y aquí lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Dice así, más X o menos X, la cantidad de cartas realmente representa la X. Son contadores que te sirven para evidenciar la ventaja o desventaja que te lleva a hacer una jugada. Un más X o un +1 representa un X de recursos en campo en mano y un menos X o -1 representa perder X cantidad de recursos. Es difícil entender este momento porque hace poco creo que se está dando, como por así decirlo, la definición de +1, -1 en Mitos sobre todo. Pero se sabe que es un +1, -1 cuando lo expliquemos, creo yo, con ejemplo. Una carta, por ejemplo, que te da un +1, es una carta que tú al momento de gastarla, X carta, por ejemplo, Trance de Oruga, creo yo, es un buen ejemplo. Gracias a un 0. Claro, espérate. Es un 0 porque yo gasto una carta que sería el mismo trance, pero me da una, entonces yo pierdo una, pero gana 1, 1 - 1, ahí está el 0. Entonces, esa es como la base, creo yo, para entender qué significa también en el momento de hacer un +1 o un -1. Efectivamente, el +1 y -1 es algo que viene de otros TCG. Claro, estamos planteados desde la base de cómo tú desarrollas tus cartas también. Claro. Cuánto poder tiene una carta, cuánto impacto en mesa va a generar. Entonces, el +1 y -1 en Mitos es un poco complicado porque en Mitos hay recursos como en Magic, que tú pagas recursos para poder hacerlo. Entonces, el +1 y -1 como definición súper básica es gané recursos o perdí recursos. Dice que mi oponente ganara recursos o que perdiera recursos. Ojo, perdón, súper cortito. Estamos hablando de recursos en todo sentido de la palabra. Aliados en mesa, oros disponibles, cartas en mano, no solo recursos en cuanto a robar. Claro. Entonces,
esto va a ir delimitando mucho. Yo le tiro la talla al beta porque en Mito, si no es un +1, de hecho, un +1 es malo en Mito. Claro. En Mito necesitáis un mínimo, un +2, +3, ¿cachai? Para que la carta sea jugable. Aquí quiero ir con esto. En Humankind, las cartas son todas a lo más un +1. Y un +1 es una carta así, pero letal, que hay una entre 15. En cambio, las cartas a menudo son 0. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor tipo de cartas son las autorreemplazables. Es que lo que sería trance. Tiene un efecto que no afecta a tu oponente directamente. Claro. Y que al jugarla tú la gastas, se va al cementerio y robarías una que reemplaza ese recurso. Claro. Entonces ganaste un efecto y ganaste la carta. Entonces el efecto no se cuenta porque no te da un recurso necesariamente. Claro. Y no le hace perder recurso a tu oponente. Sí, yo creo que es difícil explicarle el +1 -1 de forma que no sea visual, viéndolo quizás en un ejemplo de una partida de un momento específico, claro. Claramente. Pero se entiende como, y yo lo entiendo también como la interacción de jugadas de cuántos recursos tengo yo que gastar, o si la suma de los recursos que yo gasto me va a terminar dando un beneficio, ¿cierto? En el momento, o me va a tirar para atrás. Ese es yo creo que... ¿Te sirve para evaluar las jugadas? Sí, no, claro, yo creo que este es el más difícil sin ejemplos visuales. Sí. Lo podemos explicar en teoría, pero visuales claramente es más mayor apoyo. Claro. Pero la idea es contar los recursos que tiene tu oponente y que tienes tú y ver cómo impacta lo que tú tienes. Es como a veces cuando uno quiere jugar, por ejemplo, un aliado, X aliado, en esta era en acero, que te permite, por ejemplo, robar una, por darte un ejemplo, y tú dejas un recurso atrás para defender lo que sería en este caso los cuervos de guerra, por ejemplo. Tú sabes que el cuervo te va a dar un recurso al momento de anular a tu oponente. Tú le quitas uno, tú anulas la jugada, ganas uno y más encima tu carta pasa. Ahí tenemos una carta que es un claro +2. Porque tú vas a anular a una carta que tu oponente quiere jugar. La tuya va a pasar y tú más encima vas a querer ganar un recurso si es que claramente eliges robar. A eso voy. Entonces, en el momento es. Y la definición también del +1 -1 depende mucho de la carta y el momento. Porque, por ejemplo, el mazo, por ejemplo, que estoy jugando ahora, el Eterno, que es el Quetzalcóatl, ¿cierto? Que dice que todos los aliados que no tengan ilusión, no tienen habilidad, la cantidad de más o menos no se puede calcular. Claro. Porque, por ejemplo, yo contra el Nacho, yo sé que es un aliado que le duele mucho porque todas sus cartas tienen que estar en el juego para hacer efecto, pero por ejemplo, al Pato, que juega del cementerio o que hace efecto del cementerio, no es un más tan claro. Entonces, en el momento de definir el +1 -1, claramente estamos tratando de ser lo más lúdico posible, pero ustedes son estas cosas que cuando la hacen se van a dar cuenta. Y en Mito es muy complicado verlo porque tienen muchas habilidades y fuera de eso, la escala de recursos, cómo se generan en Mitos es muy rápida. Es totalmente bueno. Una carta que robe una carta, haga uno para robar una, es muy mala en Mitos. Sí. Pero una carta así, en Yugi, es una carta buenísima. De hecho, Pot of Greed está baneado, la olla de la codicia está baneado desde que salió en Yugi porque es un +1. ¿Te entiendo? ¿Cachai? Es una carta que baja al campo, se va al cementerio y gana 2. Ajá. Entonces perdiste una y ganaste una, es +1. Y está baneada, o sea, es imposible que la juegue. Sí. Y lo mismo con buscadores constantes. En Mitos hay buscadores constantes. Totalmente. Se han intentado eliminar y se han de a poco eliminado. Pero en su momento existían estas cartas que todos los turnos te permitían buscar. Como era Baobab. Del Pagua también. Pagua. Entonces estas cartas se han ido limitando o han intentado impedir esto. De hecho, en Mitos el Pagua es bueno porque se recicla. Pero era mucho mejor el Pago de Navidad. No, claramente. Que era literalmente un +2 de cartas que tú elegías. Exactamente. Entonces, y era buena. En cambio, cartas que te dan... También se pueden ver en cartas como es la comparación entre Maloquio y Cuervos de Guerra. Ahí está, claramente. Maloquio es un 0 porque tú gastas un recurso para gastarle un recurso a tu oponente. Exactamente. Entonces es un 0. Y el Cuervos de Guerra es gastarle un recurso a tu oponente y además tú recuperas el tuyo, recurso. el del recurso. Y así se entiende por qué es mejor Cuervos de Guerra que Maloquio. Como te digo, la gente que está escuchando y o viendo, en el momento de hacerlo creo que van a entender el +1 -1 más que toda la teoría que estamos nosotros diciendo. Eso. Ahí está para cuando pregunten qué es el +1 -1. Ya, vamos a ver tipos de carta. Tipos de carta de las barajas principalmente. No son muy difíciles de definir, creo yo. O efectos también que no son muy difíciles. Motor. Carta que funciona como el combustible del mazo. Está enfocado en mejorar tus recursos tanto en mesa como en la mano.
puede ser cualquier tipo de carta que te dé recursos, generalmente robo o búsqueda dentro de la baraja. Estos son los que te dan más uno. Estas son las cartas que están dando generalmente claramente ahora, que te dan o buscando o robando, ¿cierto? Eso es el famoso motor. Claro, estas cartas son súper importantes en el early, son el motor, son la base de cada mazo. Claro. Y además tienden a ser las cartas más caras del meta. Cuando no sí. Llámese cartas genéricas las más caras. Sí. Y después vendrían los motores. Porque tú necesitas sí o sí jugarlos por 3 o por 4 dependiendo del TCG. Claro. Porque te permiten armar. Sin esas cartas no puedes jugar esas cartas. No. Y aparte, los motores están. Bueno, la carta claramente siempre va a brillar, depende del tempo. Pero siento yo que los motores te van a servir en cualquier momento. En el mid, en el late, en cualquiera, lo que sea. Porque al final son eso, son recursos. Y los recursos son es todo en un TCG también. Claro, ¿no? Y en un mazo, a un agro, sacarle el motor lo matáis. No, claramente. O al mid. Ponte tú, a mí me sacan los gigantes patagónicos y el mazo te. Claro, y empieza, claro, para atrás. Sí, porque es la carta que te permite buscar y acelerar. Entonces es una carta que tú la juegas y te permite generar jugadas para los siguientes turnos. Totalmente de acuerdo. Sí. Tutores. Dentro de los motores existen los tutores, que son cartas que buscan otras cartas. Claro, cuando te dicen esta carta tutorea una carta, es que busca una carta. Claro. A menos este concepto se usa mucho en Magic. Sí, porque los tutores son pocos en Magic. Claramente. La diferencia acá en Mitos tiene hartos buscadores o hartos tutores. En Magic un tutor es re escaso y tiende a ser muy caro, o tanto para conseguirlo o como para poder bajarlo. Claro, para que tenga el impacto en mesa que. Entonces, esos son los tutores. Soporte. Carta de apoyo a la estrategia del mazo es una carta que realiza una función específica dentro de la baraja. Por ejemplo, si es un mazo agro, la carta que le da a los aliados, que le da fuerza a los aliados, en el mazo control podrían ser las cancelaciones o anulaciones. Las soportes son esas cartas que no necesariamente te van a dar recursos, pero sí van a ser las cartas que prácticamente tienen en la escritura. Esta es la carta que soportea el mazo que necesita. Es el arroz. Es el arroz de tu mazo. El arroz del mazo. Aquí las cartas de support también son las que son importantes ir, como dice el beta, relacionándolas con tu mazo. Y aquí es donde yo les iba diciendo lo de las cartas, de los mazos combos, por ejemplo, donde tenéis que tener estas cartas que sirvan para cortar el mazo, para ir terminando cartas, para ir buscando más rápido. Claro, ahí está el ejemplo, lo abro, las cartas que bonifican, que vienen haciendo support. No es la carta que te va a buscar los monos, es el motor, pero esos monos necesitan hacer más daño. Exactamente. Entonces aquí vienen los sub. Exactamente. Es la carta que, como dice, te soportea, te da el colchón para que tu estrategia finalmente se imponga dentro de la mesa. Y son las que se van jugando en el mismo. Generalmente, claro. Finish, carta que termina la partida, se encarga de dar el golpe final a la baraja oponente y ganar el juego. El famoso finish. El famoso win de la plaga. Yo creo que es la carta icónica junto con esa Rosa de Hielo, las dos más icónicas, por así decirlo, que son el finish de la era, o Dubsar también, dentro de la era más... que han marcado tiempo, sí, Dubsar, sí, el Wii. Yo creo que por eso hay otros, claramente. Pero el finish es la carta que termina dándote ya. Con esta carta gano. De hecho, es la que tú buscáis en el late. Tengo dónde está. La robo, tengo que buscarla como sea. Removal, carta que elimina o remueve una o varias cartas en el campo. Eso es un removal. Está más que claro, creo yo, el removal. ¿Algo una carta? Te la saco. Ese es un removal. ¿Te gusta ese bonito? Bueno, despídete, se va. Ataque de dragón, bola de fuego. Caída de los dioses. No, la caída. La caída. Bueno, caída del sol. Caída del sol, perdón. Hay caída del sol. Counter. Carta que te permite ganar. Generar disrupción en una acción. Puede ser impidiendo que una carta entre en juego, realiza un efecto o te permita seguir jugando. Los counters sabemos lo que son. Generalmente en mitos son alunaciones o cancelaciones. Sí, las disrupciones en Yugi, la verdad, son distintas en mitos. Porque a diferencia de mitos, anular igual es simple. Una carta no es. Los drawbacks que tienen la anulación y cancelaciones no son tan grandes como son en Yugi, que te quitan recursos directamente de la mano. O deberían serlo. Claro, es que va además a depender del tipo de juego. No, por supuesto. Entonces, así van siendo. Como ahí mismo dice, los counters son los que te impiden que algo pase. Son cancelaciones, que no se resuelva este efecto. O disrupciones en el turno. Ponte tú que estás haciendo algo y tú antes de que vaya a pasar el paso 2 de su carta, como ya robó, ya ahí va a utilizar otra carta, la saca de él. Claro. Entonces esos van haciendo que tu oponente diga, no, sí, con esta carta en campo ya la tercera que voy a jugar me sirve para ganar. Bueno, pero sacamos la 2 y
Claro, claramente. Le sacamos ahí la... Interrumpe el turno oponente. Claro, es un counter que interrumpe la jugada de tu oponente, básicamente. Hand Trap. Cartas que se utilizan desde la mano para servir de counter a la jugada oponente. Los counters también pueden ser cartas en juego. Eso también es muy importante decirlo. Que cartas que tu oponente va a decir, mi estrategia se está viendo reducida con la carta que está en juego. Las Hand Trap son las cartas sorpresa que están para hacer. ¡Surprise! Exacto. Sí, ahí en Hand Trap entran todos los talismanes que se juegan de la mano que son disrupción. Claro, en respuesta a que tu oponente haga. Claro. ¿O qué pasa? Pero en Yugi no son tan comunes y a menudo son de batalla. Ajá. Entonces, esta típica carta, descártala y cambia de ese mono no hace daño. O lo gira a defensa. Son más comunes en Yugi. No son como de cancelar al oponente, sino que esas son las que van ya seteadas. Te entiendo. Rampeo. Carta que acelera tus recursos, y el rampeo generalmente son los oros, y esto está claramente influenciado por Magic, que el ramp son las cartas que te van buscando oro rápido. Eso es el ramp. El rampeo es acelerar tus tierras, acelerar tu oro y ver la forma más rápida de conseguir tus recursos. Sí, rampeo es eso. Tampoco, insisto, hay varias definiciones que son bastante fáciles de entender, más allá de lo... Dequear. Me gustan los dequear. Dequear. O dequearse, o melear cartas. Es un término que se utiliza para hacer referencia a jugadas que disminuyen tu mazo castillo o envían cartas desde el mazo a la pila de descarte, cementerio, ¿cierto? O Yu-Gi-Oh, como está diciendo aquí, o Magic. Sacar provecho de las cartas en el cementerio para poder aumentar las posibilidades de llegar a las piezas del combo o win condition, o también de recursos también. Eso es ya. Claro. Los mazos de mileo son aquellos que, por ejemplo, la Lamia, el mazo sombra en su tiempo, era una carta de mileo. Por uno te pegabais dos que te iban a servir en el cementerio y tú robabas. Y dequearte, los mazos que se beneficiaban de dequearse, cuando tuvo en su momento en Kemet y Axis Moon, el legado gótico, ¿Ya, okay? Salió este tótem de coste 3 que tú nombrabas una carta y te pegabas hasta que saliera. Ah, claro. Y después pago 3, balance el alma, deja a tu oponente con una o dos cartas y con los castillos Bram, pégate así. Claro. Ahí está. Y para la casa. Eso es el dequearse. Claro, claro. Sí, bueno, de ejemplos de cartas que hacen eso hay millones. Boda, dijiste también que es una carta que está ahí, pero clavadísimo lo que hace. Me pego 2. Qué malo para mí. Mi mazo redujo su carta en 2. Claro, he perdido 2 recursos posibles a mi mano. Claro, o la necesidad con Dubser de sacarte cartas del mazo y mandarlas al destierro. Ahí está. Entonces, Ilias. Aquí vamos a entrar quizá un poquitito más complejo. Curva de recursos, cantidad de recursos que necesita tu baraja para hacer un juego efectivo. A lo largo de la partida se debe tener una curva equilibrada para poder tener respuestas en todo el tiempo del juego. La curva de recursos de los TCG te permite determinar la cantidad de cartas que va a ser jugada y la progresión de estas cartas en el transcurso del juego. La curva de recursos, siento yo, y me pasó a mí, soy súper honesto, creo que fue una de las cosas que más me costó no entender, porque entender es muy fácil, pero adaptar. La curva de recursos te dice que tú tienes que ver cuántas cartas yo puedo jugar también en el turno o cuánto impacto van a tener, versus también la efectividad que pueden tener. Aquí voy con esto. Yo puedo tener cartas muy buenas, pero si tengo puras cartas de coste 4 o 5, por ejemplo, y son todas jugadas a pulso, sin rampear, sin nada, son cartas que totalmente muertas, y aunque te gane la partida, aunque entren, no son cartas buenas. Es que tú no estás enfocado a entender la curva de recursos. La curva de recursos es lo que deja cartas muy buenas fuera. Exacto. Cartas que tú decís, oye, mano, estás MVP. Ponte tú, es lo que me pasó con Wallace. Claro. Wallace es una carta que en curva de recursos, en el mazo guerrero no alcanza a entrar. Porque es coste 3. Si bien es un win condition que entra y te va a ganar, hay veces que tú priorizas hacer otras jugadas, claro, en vez de bajar el Wallace y ganar como con más sinergia. Sí. Igual el Wallace, o pagar 3 oros en mito, o 4, ahora, 5, y que te jueguen un counter, es perder el turno o perder la partida. Sí. Entonces, ahí es donde la curva de recursos es tan importante en cómo tú construyes el mazo. Entonces, lo que dice el beta, no podéis tener 5 cartas de coste 5 si no tenéis cómo jugarlas rápido. Exactamente. La curva de recursos es un concepto que se tiene que desarrollar una vez que ya el mazo está armado, creo yo, en el sentido de, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, alguien quiere hacer un mazo agro control los mid, da lo mismo. Y ahí tiene una idea preconcebida de lo que va a ser el mazo. Hace el draft, ¿cierto? Hace como el bosquejo de lo que quiere hacer,
Y después uno tiene que ver, a ver, momento, la curva de recursos, ¿para dónde va? ¿Cuántos recursos estoy gastando en mis jugadas? ¿Me conviene hacer este tipo de o no me conviene hacer este tipo de? Entonces la curva de recursos es decir, a ver, en los tiempos del early, del mid y del late, voy a decir, esta es mi curva de recursos en tal cantidad de cartas que yo voy a tener también. Y cuando uno entiende la curva de recursos, también entiende la cantidad de cartas que va a poner en el mazo. Claro, y cómo estas cartas influyen. Es muy importante conocer, esto es uno de los recursos que no se habla tanto, pero es súper importante manejarlo a la hora de construir un mazo. Si tú tienes muchas cartas pensadas para el mid, perdiste el early. No, por supuesto. Y perdiste en el early. Como, pero esta no la vas a bajar. Pero es muy. No la vas a bajar. Y totalmente lo opuesto también se aplica. Totalmente. Oye, tengo muchas cartas que son buenas para robar, pero no tengo que ganar. Entonces el late me van a hacer pedazos. ¿Cómo gano? ¿Y cómo gano? Problemas del mazo ancestral de invasión oscura. Y ahí están los ejemplos claros, pues de decir, sí, está bien, entiendo que mi juego se enfoca en esta estrategia, pero después yo tengo que ver cuántos recursos necesito para hacerla y que la progresión de recursos de 0 a el máximo que se pueda dar me tiene que dar para yo que las cartas que tengo me alcancen a tomarlas. Claro, a menudo esto se ve como una pirámide. Claro. Tiene hartas cartas para el early, un poquito menos cartas para el mid y ya hay pasos que no tienen cartas para el early. No. O tienen una o dos, ¿cachai? Pero eso es como por ahí va. Claro, ahí está la curva de recursos. Sí. Para mí, que me costó no entenderla en la teoría, pero en la práctica, es decir, ok, son cartas muy buenas, pero la cantidad de recursos que yo voy a necesitar para poder jugarlos en el momento, ¿me da o no me da la cantidad de mazos? De hecho, me preguntaron, por ejemplo, por Ra en la construcción que hice en el mazo Eterno Ilusión, el Ra que salió en el pack, el Ra que cuando entra te saca monos, te los baraja por la cantidad de ilusión que tú tengas, y tú puedes destruir uno de tus monos para generar doros para jugar aliados con ellos. Dijeron, ¿por qué no lo puse? ¿O por qué no? ¿Qué opinaba de ello? Dije, mira, por 3 oros prefiero jugar un VIP. ¿Por qué? Porque los recursos me van a hacer mucho efectivo, voy a ganar Doro después en mi fase, etcétera, etcétera. Y yo, mi mazo actualmente no tiene la recursividad para decir, ¿sabes qué? Me lo voy a sacar y pues me va a dar el recurso para poder poner todo y me va a ayudar. Entonces, la experiencia, siento yo, que es muy importante cuando uno habla de tener esta curva de recursos y entenderla cómo se aplica en el mazo y también en la partida cuando tú estás. Es uno de los conceptos más importantes que tienen que darle vuelta y entra en la prueba. ¡Ojo! Quedar tapiado o girado. Término acuñado desde Magic the Gathering. Momento donde no hay recursos evidentes para realizar alguna respuesta a alguna jugada de tu oponente. En mitos y leyendas es cuando todos los oros están ya pagados. Estoy a poto pelado, Carlos. La gran Nachitur. Estoy a poto pelado. Ya, cuando estoy a poto pelado, eso es estar tapiado. Es estar girado todo. Es igual a perder mito y leyenda. En el meta actual, sí. En otros metas, claramente, tú te da lo mismo si quedáis sin respuesta porque tu oponente o te iba a ganar también o tú también tenías muchas respuestas que no necesitabas pagar. Claro. Entonces, llámese karma. Dolor de karma. Pero eso, quedar tapiados, eso, si alguna vez te dicen no quedes tapiado, hace referencia a quédate siempre con recursos en tu zona de reserva. Bueno, quizás video alguna vez llega a tener una optimización, es un video bastante largo, pero en el momento actual que estamos jugando en acero, no le recomendamos nunca jamás que se tape. No se tapea, a menos que sea para jugar la apertura turno. Bueno, claramente, para defender. Shock Block. Término también acuñado de Mai, realizar un bloqueo de un ataque generalmente fuerte de tu oponente con aliados que aun cuando son importantes en el campo deben bloquear para proteger el mazo castillo. También se realiza con aliados que ya cumplen una función en el campo y que se pueden sacrificar en la mesa para evitar más. Esto es lo que yo hablaba de cuando el agro te mete presión. Claro. Entonces es cuando tú empiezas a recibir shock block, que es como, ya tengo que sacrificar estas cartas o perdí. Pero también sacar esas cartas es perder a largo plazo. Es como pan para hoy, hambre para mañana. Sí, es que yo creo que hay dos definiciones que las medí yo también en el chunk block, que son las cartas que ya cumplieron su función, que ya no me van a hacer nada, prefiero claramente tirarlas como choque, que se vayan, me da lo mismo, evito daño, y es una consecuencia positiva para mí. O como dice mi amigo Nacho en la desesperación del chunk block, decir, oye, esta carta es muy buena, la necesito.
Si no la sacrifico, muero. Claro. Yo me acuerdo que en su momento, cuando aprendí a jugar Mito, cuando ya me empecé a meter con el renacimiento de Mito y Leyenda, en Furia, me acuerdo que un cabro que topeaba y ganaba con Guerrero, que es mi máster, que en algún momento ya dejó de jugar hace años, me dijo, mira, Juan, vos jugáis muy bien, pero llega un momento en que tenéis monos en el campo que no lo usáis ni para atacar ni para bloquear. Y es como ahí, si ese mono no ataca ni bloquea y ya utilizó su efecto, está perdiendo espacio en el campo. Entonces eso es importante aquí también considerar las cartas que ya cumplieron su función y que te sirven, ya las ocupaste, ya robaste, ahora bloquea para sobrevivir. No te va a servir ahí calentando el banco. Claramente, y ahí, bueno, pues volvemos a dar que va a depender del tiempo, del juego, etc. La cantidad de recursos que hay, claramente la edición de los jugadores, pero el shock block es eso. Bloquear en el momento cuando ya las cartas no sirven o cuando tienes que hacerlo para no morir. Por favor, no me maten. Exactamente. Bluff. Yo creo que este es uno de los términos más galones de los dos. Deberíamos encender la luz. ¿Estamos muy oscuritos? Pausa para encender la luz. Oh, aparecimos. Vamos a leer el bluff. Dice, término cuñado del póker, claramente del póker. Consiste en hacer creer a tu oponente que tienes mejores cartas en la mano de las que realmente tienes. El Gohan. El famoso Gohan. ¿Cómo está? Saludos para el que alguna vez escuché. Oye, es que, hermano, no tener nada en la mano. Nada. Tener Doro en reserva y cara de póker. Y claro. Ese pasa. Eso sí pasa. Pero la otra, ahí vamos. Lo feo es eso, es hacer creer que a tu oponente que tú tienes mejores cartas en el momento con cara de nada. Y le revisáis el mazo. Claro, y contáis. Tú. Ok. Ahí ya tenéis fuera esas cartas. Ya. Entonces no tenía esa carta. Perfecto. Ese es el famoso rico blofeo. Que siento yo. Y no quiero tirarle tanta basura al meta Zoom, por así decirlo. Pero se pierde esa gracia también del blofeo en el físico. O sea, ¿se da? Se da. ¿Se puede dar? Claramente. ¿Es tan efectivo? Quizás no. No, pero es una de las cosas entretenidas y es conceptos que son fuera del juego, que definen el juego. Totalmente. Un buen blufeo te puede ganar el hacer jugar con miedo a tu oponente y esperar hacer tu jugada, porque el jugador A, el jugador B piensa que tienen cancelaciones, como puta, no voy a poder jugar este turno, así que voy a tener que aguantar un turno, y en el turno que sigue tu oponente te gana. Claro, aquí también el saber blufear tiene que ver mucho con la experiencia. Por ejemplo, la postura corporal, entender todo eso. Bueno, yo soy un defensor de que es más importante el piloto que el mazo. Siempre. Para mí. Hasta cierto punto sí. Yo creo que pesa más. Si ambos tienen el mismo mazo, pesa más y no se define por la suerte, porque a veces que estamos en un TCG, parte importante de los juegos es la suerte. ¿Cachai? Para que uno no se enoje tanto como ya, pero suerte, si no podría haber ganado si es que no hubiese sacado esa carta. Entonces, pesa mucho más el piloto. Si ambos tienen el mismo mazo, pesa el piloto completamente. Claro, si los dos mazos están equilibrados, claramente. Mulligan, cambiar tu mano inicial y volver a robar la mano, dependiendo del TCG. Es la forma en que el hacer mulligan en mi... Perdón, voy a correr un poquito. Ahora sí. Dependiendo del TCG, la forma en la que se hace el mulligan. En Mitos puede volver a robar tu mano, luego barajar la anterior y robar una carta menos. En Humankind puede volver a robar tu mano, luego de barajar la anterior. Robar la misma cantidad de cartas. Ver las cartas que te salieron y devolver una por cada que se haya cambiado la mano, es en elegía, ¿cierto? Puedes volver a robar tu mano, luego barajar la anterior y robar la misma cantidad de cartas. Pero no puedes volver a realizar mulligan. Entonces, ¿qué está hablando del mulligan? Es cuando uno en la mano inicial no gusta. Claro. Esto delimita mucho el tipo de juego que es. Sí, ¿ya? En Yugi no hay mulligan. ¿Cachai? Porque es un formato combo. Entonces, si te salen las piezas exactas, ganas. Claro. Y hacer mulligan hasta que te salgan las piezas no es la idea. Por eso está penalizado y no se permite hacer mulligan. En cambio hay otros TCG que sí se puede. Aquí explicamos el London Mulligan, que es el que hace Humankind, que es que tú ves tu mano, no te gusta, ya barajas, robas la misma cantidad y de ahí tú seleccionas una y la metes al mazo. Claramente. Pero no es tan determinante la mano inicial. Exacto. En cambio en Mitos te va castigando sacándote cartas de la mano. Claro. Entonces vas robando, vas teniendo menos posibilidad de robo y ahí conseguir los recursos necesarios para matar. Eso, mulligan va a depender claramente de eso y es cambiar tu mano inicial y ahí claramente cada juego tendrá las características o penalizaciones que necesite hacer. Y ahí es donde viene el amame brique. Puro oro. Side deck.
Claro, o mazo soporte, cartas que no están dentro de las que inician el juego, ¿cierto? De todo tu mazo, y pueden ser cambiadas entre juegos o entre juegos. Importantísimo en el competitivo. Yo creo que es una de las partes más importantes y algo rico que tiene Mitos en la cantidad de side deck. A veces uno esperaría que tuviese más porque puedes hacer estrategias con el side deck y no dejas de hacer. Sí. Y bueno, también en el competitivo creo que se da mucho que claramente nosotros somos más casuales. Hemos jugado competitivo en algún momento, vamos a jugar también en el futuro. Pero también tiene que ver con que se tiene que pensar muy bien el side deck si tú vas a entrar al competitivo. No es una tarea de, lo veo después. No, un side deck una hora antes del torneo, Ese mejor no juguís tu side deck. Claro, lo más probable es que al momento de jugarlo cometas muchos más errores de los que te van a dar beneficio. De hecho, en una conversación con el Flavio me dijo, yo testé tanto esto que mi side deck afloró solo y por eso gané el torneo. Claramente. Conocer las cartas específicas. Hay veces que se cometen errores en el side deck que uno dice, esta carta es buena, no me entró en el mazo, ya la voy a dejar en el side. Pero como no entró en el mazo, en el side tampoco no la vas a poner y es un espacio gastado en vano. Claro, el side termina de responder la pregunta qué pasa si es que pierdo, prácticamente, o si es que tengo esta estrategia, qué pasa o qué cartas me van a tratar de solucionar. No como el Nacho dice, me gusta tanto esta carta que como no la puse acá, la pongo en la banca por si acaso. Pero nada que ver. Nada que ver. Y hay estrategias donde tú podés cambiar de mazo. ¿Cachai? Igual entretenido un side deck que mazo 1 te plantea un tipo de mazo agro y después le cambiáis unas 6 cartas, 8 cartas y cambia completamente el mazo. Claro, que un mid, por ejemplo. Claro, totalmente. Extra deck, conjunto de cartas que no van dentro del mazo principal, pero que tienen que definir el momento de armar tu mazo. A menudo tienen un número limitado de espacio. El extra deck es donde tú en Yui están, es donde van las cartas que son de fusión, que se invocan, pero no están dentro de tu mazo inicial. Ok. Entonces te sirven para hacer estrategias y claramente tiene un número limitado de cartas. Sí, ¿entiendes? Eso. Mazo Dream. Mazo de ensueño que reúne las mejores cartas del momento en una sola baraja. Generalmente es uno de los mazos meta del momento. Yo creo que mucho tiempo confundimos el meta con el Dream. Siento yo en Mito. Que fue lo mismo. Claro, claramente. Entonces, el mazo Dream es la carta, el conjunto de todas las mejores en el momento mejor y por ende deberían funcionar bien. Claramente el mazo Dream no siempre tiene tanta sinergia, pero sí tiene las cartas que en teoría tienen mayor impacto en la mesa. Eso es como tener puros Messi jugando en un equipo. Claro, ¿va a tener mucha sinergia? No, pero son los mejores. Eso es lo mejor. Bien. Eso es. Y bueno, claramente. Ya hay fan del Dream, hay gente que, adora el Dream. Hay gente como uno que le gusta jugar sinergia, que sus cartas tengan sinergia. Claro, que no funcionen solas, sino que por la suma de las partes más importantes. Claro. Staple, carta de gran impacto en mesa, son cartas que por su efectividad pueden ir en cualquier tipo de mazo o estrategia. Son cartas muy buscadas y de gran valor monetario. Sí, las Staples son cartas que van sí o sí en el mazo, expulsión, invocar tormenta, amor gótico, y por ser de gran demanda, tienden a elevar mucho. Claro, finalmente también están pesados con las cartas también con menos frecuencia, porque como el impacto es mayor, ahí está todo el efecto también de las personas que hacen las cartas. Esta es la carta que van a buscar todos, es de mayor valor, es de menor frecuencia, entonces claramente ahí se justifica. Es lo que mal dicho y bien dicho está, es la carta que vende la edición. Claro. Entonces, como claro, tú quieres abrir la caja porque quieres que te salga esa carta. Exactamente. Bueno, los staples también siento yo que en Mitos está más generalizado también, como hablamos anteriormente, versus otros TCG, porque en Mitos necesitas necesitas tipos de cartas diferentes, por ejemplo, cancelaciones, anulaciones, oros, claramente. En cambio, otros TCG también, o los oros, o los tipos de respuestas que tú puedes tener, quizás, o sencillamente no van en el mazo, o tú no las quieres jugar y tu capacidad de efectividad del mazo va a correr perfectamente. Y ahí es bien complicado, igual ahí es generalizado en muchos TCG. Yo he jugado varios y sigo varios TCG. El odio al staple, ¿ya? Claro. O al mazo staple, que es un mazo que tú puedas armar solo con estas cartas genéricas poderosas y que juegues poca cantidad de estrategia. Como pasó en su momento, y yo es algo que aborrezco y ojalá nunca me lo armé yo el mazo dragón, ¿cachai? De 12 cartas, 12 aliados y 25 staples.
¿cachai? Con la respuesta. Claro, que era un mazo que tenía una estrategia que era tan consistente en tan pocas cartas que con el resto solo cancelaba y torpecía el juego del oponente. Claro, esas 12 que tú decías eran suficientes para poder ganar. Claro, pues entonces todo el resto, al ser cartas genéricas de alto impacto, que entorpezcan el juego de tu oponente, no se debería ver. ¿cachai? No, Yo no estoy en contra de que existan staples, no. Pero un mazo que use solo staples. No, claro. No. De hecho, nosotros somos defensores de las staples, como decimos. Expulsión una carta staple de aquí hasta quizás cuándo. Hasta que rote. Bueno, claramente. Y por lo mismo, son cartas que la edición de Ángel y Demonio, las cajitas, uno de repente dice, oye, igual una cajita por si acaso. Oye, igual, sale de algunos sobres de la tienda. Oye, tíralo al pozo, ¿por qué no? Claro, entonces, esas cartas que están ahí definidas como eso, las cartas genéricas muy, muy buenas, por el precio y por lo que hacen, y por la rareza también están definidas como eso. Impacto en mesa. Característica de una carta que está determinado por su capacidad de realizar cambios en el estado de juego. Se denomina una carta de alto impacto en mesa, una que por sí sola y con el hecho de ser jugada altere el estado del juego a su favor. El impacto en mesa, si bien puede observarse fuera del juego, este cambio está también determinado por el tiempo durante el. Tanto que hemos hablado del impacto en mesa y lo venimos a definir ahora. El impacto en mesa es, como bien dice la definición, se ven dos momentos. Una en el juego y una fuera del juego. Claramente. Y ahí es donde tú empiezas a seleccionar, cuando tienes ya la habilidad de verlas e imaginártelas dentro del juego, cuando no caes en el humo. Claramente. Es buenísima. Sí, es buenísima, genera un impacto brutal en mesa, pero no la puedes jugar. Claramente. ¿Cómo la bajáis? Y hay cartas que no tienen un impacto tan grande en mesa, pero sí son más fáciles de jugar. Sí. Y hay cartas que se pasan para el pico, como puede ser Caos, que la jugáis muy fácil y tiene un impacto en mesa brutal. Sí, por supuesto. Y ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta de por qué una raza es mejor que otra. En el momento del claro, que es quizás, ponte tú, que es lo que me pasa a mí cuando yo juego guerrero contra dragón. Como mi mejor carta busca un aliado. Tu mejor carta, por un oro, que es lo mismo que yo estoy pagando por la mía, me quita 2 recursos, te lo da a ti y me pega 11 de daño. Sí, te entiendo. Entonces, ahí tú vas dando cuenta, ya claro, si bien el guerrero tiene otras estrategias de sinergia que te permiten hacer más jugadas, no llegan al impacto en mesa que te generan las otras cartas. Claro, el impacto en mesa es en el momento donde una carta, o cuán efectiva, o cuánto cambio, eso yo creo que es la palabra, cuánto es el cambio que una carta produce en la mesa. Cuando hablamos de mesa, claramente nos estamos refiriendo a las cartas, pero también puede ser cuánto impacto también puede ser o en el castillo, o en el cementerio, o en el destierro, o en la mano. Es el impacto en el juego general que una carta hace a todo el momento que se está jugando. Yo otra carta con alto impacto en mesa es el Metatron. Creo que una carta con alto impacto en mesa. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Que te deja cancelaciones, que te aumenta la cantidad, que le mira la mano a tu oponente. Sí, entonces, totalmente bueno. Por ahí creo que eso es el impacto. ¿Qué tanto cambia y qué tanto tú puedes cara de no? Que me jugó esa carta. Claro, exactamente. O antiguamente los sacerdotes que jugaba este aliado que me dejaba atacar, el Cisudra. Es un impacto gigante en mesa porque te bloquea un estado del juego. No puedo atacar. Claro. Entonces, no, Cisudra. ¿Tengo bola de fuego? No. Bueno, perfecto. Vámonos. Bueno, finalizó, te toca. Bueno. Concepto también que hemos hablado bastante, bueno, no es acuñado de los TCG, pero nosotros lo usamos porque tiene que estar. Sinergia. Muy complicado de explicar, pero más fácil con lo que. Las sinergias son la complementariedad que tienen las cartas entre sí. A menudo esta sinergia se desarrolla entre los tipos de cartas que componen un arquetipo, como podrían ser las cartas de la misma raza o de un mismo nombre o de un mismo color. También pueden ser definidas como todo. El todo es más que la suma de las partes. Cartas que juntas son más poderosas que solas. Claro. Aquí hay memes donde dice Rabanal, no son combos, son sinergias. Claro. Y es verdad, ¿cachai? Donde como el conjunto de cartas se ve que hacen mucho, pero la verdad no hacen tanto. Y son estas cartas que se buscan entre sí. Un mazo con buena sinergia es que, mira, construyo jugadas rápidamente y esta carta me permite tener jugadas en las próximas turnos, ¿cachai? Y que no se te briquee la mano y te sumen consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú veas tu mano y digas, tengo jugada, bajo esta, me genera, no pierdo una jugada, sino que gano 2, y van generándote progreso a la hora de generar tu estrategia. Lo que se puede ir en contraposición con lo que es el impacto en mesa.
sea, hay veces que hay cartas que son altas en sinergia, como los gigantes patagónicos, Claramente. con cartas que tienen un impacto en mesa mucho mayor, pero no tienen tanta sinergia. Exactamente. Sí. Al final, por ejemplo, el impacto en mesa versus la sinergia es que la sinergia sí depende de otras cartas. Una buena sinergia o una incluso mala sinergia depende de cómo el mazo está armado en función a que todas las partes tengan un engranaje o una... bueno, claramente función, pero una forma de que esta carta brille más si yo le sumo otra carta. Claro. Si yo le sumo a esta carta otra carta, ahí está, pues, esta es la sinergia. No, y ahí mismo es cuando se generan los arqueotipos. Sí, por supuesto. Ahí es cuando tú puedes jugar una mazo y tú construyes un mazo y dices, ya, este mazo es así. ¿Cachai? No es como, sí, agarré un Frankenstein y es bueno porque tiene todas las mejores partes. Claro. La sinergia es decir, a ver, esta carta es buena, no mucho. Si la junto con esta, la junto con la otra, esta me busca esta, ya sé que esta me robe esta, y esta hace que... Entonces, la sinergia tiene que ver con eso. Yo creo que la mejor decisión, o la que más entiendo yo, es eso. El todo es más que la suma de las partes. Claro. Para mí, la sinergia se resume en eso. Como esa chayita tech que uno tiene que... Sí, claramente. Donde tú hasta que recuperáis el control de tus cartas. ¿Cachai? Por sí sola es como... ¿Qué me roba ahora? Claro, pero si empezáis a cambiar logros con Bandido del Páramo por aquí, Bandido del Páramo por allá. Claro, y ahí está la sinergia con una carta que por sí sola, sí, pero cuando ya tiene otra carta que le hace el brillo, es como... Ay. Burn. O quemar. Exactamente. O quemar una carta. Corresponde a perder una carta y que no te dé ningún beneficio haber perdido esa carta. Generalmente son cartas enviadas al cementerio o desterro. Son cartas que de verdad cuando tú la ocupas no te permite ganar algún tipo de beneficio. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es Karma, por ejemplo, que yo voy a tomar una carta, ¿cierto? Y la carta que yo voy a burn o quemar, si yo la mando al destierro, no tengo ningún beneficio. De hecho, es lo que a mí es el coste de haber jugado la carta, es perder una carta que nunca más la voy a ver. Claro. También tú puedes burnear a tu oponente, que es obligarlo a hacer a perder esa jugada, claro. Entonces hay mazos que, si bien no son tan buenos proponiendo juego, burnean a tu oponente y te obligan a tenéis que perder ese recurso, tenéis que perderlo. Exacto. Y ahí tú vas generando tus recursos posteriormente, logras generar esto, que es como el nuevo mazo que sacó Yugi de las melodiosas. ¿Cachai? Un nuevo personaje, ¿cachai? Que te baja un mono, y ese mono no puede ser destruido en batalla, pero cuando él te ataca, te mata el mono. Claro. Encima el daño que recibirás tú lo recibiste. No, o sea, un mono débil, que en vez de que yo me pase los 3, que correspondería, te los... Entonces así te van rompiendo y te van burneando las cosas. Por eso estamos diciendo que, y por eso también dijimos al principio que vamos a ocupar ejemplos de varios TCG y claro, no solamente... En Mito es como más difícil forzarle las cartas, creo yo. Sí, no, claro. Porque no es obligación. Los retadores son burneadores. Claro, es claro, por excelencia. Como ataco, no, ese me tiene que bloquear y te lo voy a sacar. Pero no. Momento. Exacto. Carta Tech. La Tech. Carta que al principio no se ve su utilidad en una baraja o su posible impacto en mesa, pero que tiene un gran valor al ser jugada. A menudo son cartas con harta sinergia, y esto creo que es clave. Las cartas Tech usualmente son encontradas por un jugador y después son masificadas, lo que hablamos de antes. Estas cartas también pueden aumentar su impacto en mesa en función al meta. Las Tech cartas. No, esto son entretenidas, son estas chayas de hace 3 ediciones que uno la ve y... Hay veces que me ha pasado, yo cuando soy juez de torneo grande y me pasan la lista de los mazos, ya estoy leyendo las listas y veo, ¿qué? ¿Qué tiene esa? ¿Qué hace esa? Y tenéis que abrir todo, así como está caído y tenéis que meterte a Wikimil, claro, y ver la carta y decir, ya. Entonces, claro, yo creo que es la carta como que está como ejemplificada, que es una chaya que nadie tomaba en cuenta y alguien dice, ¿chaya? Sí. ¿Es evidente que sea buena? No, es evidente que sea buena. Para nosotros la carta Tech, y nosotros que también nos gusta la chaya, es una carta que uno le agarra cariño porque le costó quizás encontrarla, quizás usarla también, porque uno también se la cuestiona. ¿Qué tanto me va a importar o qué tanto impacto me va a dar esto en mesa? Pero una vez que esa carta que te costó encontrar o usar tiene efectividad, es una carta que a uno le tiene mucho cariño. Sí. Yo creo que el Mages es la carta que yo me acuerdo que así que tiene ese impacto.
oye, hermano. Sí, claramente, y millones de eso hay por montón, pero esa es como que comenzó siendo una tech card y que terminó siendo una staple del mazo central. Claro, totalmente. Entonces, insisto, las cartas tech, todas las cartas son tech en ese sentido, pero nosotros la definimos como la carta que no es tan evidente que sea buena hasta que se le encuentra en lugares dentro de la baraja al menos. Claro, ¿no? Y también te sirve, son esas pequeñas tech cards cuando tú juegas con tus mazos genéricos, las que te permiten ganarle a ese mazo genérico. Sí, Que totalmente. es lo que yo hice con el mazo cuando fue el Mirror Guerrero. ¿Sí? La stock es una carta tech. No se suele utilizar, pero cuando pasa, y lo ponen. Ya. Sí. Exacto. Vamos al lado. Conceptos TCG revisados absoluta y completamente al dedillo. Claramente tratamos de no tener una guía visual porque eso también, insisto, ya lo deberían estar escuchando en Spotify. O si usted quiere también ahí con YouTube, dejarlo ahí dando vuelta el video. Nos faltaron conceptos, pero creo que estos son los conceptos que nosotros en este momento pensamos que eran los necesarios para poder masificar y que la gente también entre en una discusión de decir, oye, este concepto me gustó, quizás voy a buscar alguna información más para allá, o alguien quizás también me lo puede explicar más detalladamente, un concepto que aquí dijimos no sé cuánto, de forma también un poco rápida, pero claramente también está para expandir, que la gente diga, o sea, es que ese concepto me gustó y lo voy a buscar y a ver si me hace sentido cuando esté jugando. Importante, yo creo que era relevante compartir esto, es importante entender un poco más allá de los TCG y darle un sentido así como, por eso se juega así, por eso lo arman los mazos así. Hay personas que lo hacen inconscientemente, que a través del tiempo lo desarrollaron, pero conceptualizarlo sirve para poder aplicarlo desde que tú comienzas a jugar. Entonces, entrar a jugar con esta batería de información te sirve para analizar y formar mazos. Sí, la información es poder, claramente. Nosotros estamos aquí, lo digo a veces en tono de talla o a veces, pero el trabajo de los creadores de contenido es eso. Tratar de hacer la información, tratar de mantener la mayor cantidad de información útil posible a la gente. Y es un concepto, los conceptos, TCG son, como el Nacho dice, son para gente que claramente ya quiere empezar un poquito más a entender el por qué y el cómo, más que solamente ya me quiero sentar a jugar y nada más. Claro, es darte una vuelta y calentarte más la cabeza, y también te sirve a la hora de que tú quieras invertir en cartas, totalmente, construir tus mazos. Te sirve a veces para decir, oye, sabes que no tengo todas las cartas y quiero igual jugar, ¿cachai? Sí. ¿Con qué cartas las puedo reemplazar? ¿Qué cartas me van a dar beneficios no tan parecidos, pero sí algo? O como tú cada vez te piden, oye, Nacho, ¿qué pensáis de este mazo? Bueno, estos son los conceptos que se utilizan para tú ir validando tus mazos y todo. Totalmente de acuerdo. Entonces, los conceptos van a estar ahí, ustedes los pueden escuchar cuantas veces quieran, claramente. Les agradeceríamos un like, un compartir, un comentario. ¿Nos tienen idea la cantidad de ayuda que un comentario puede hacer a un video? Sobre todo que nosotros somos un canal. Nos pueden comentar cualquier estupidez. ¿Qué carta, qué concepto les gustó más? ¿Cuál no entendieron? ¿Qué concepto nos faltó? Exacto. Quizás dar alguna definición que nosotros no pusimos porque son muchos conceptos. Ampliar alguna que nosotros también dijimos. Sí, así que... Sí, le agradeceríamos todo eso. Nos pueden, seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también tenemos un Discord que funciona solito. Claramente YouTube, para qué decirlo, y Spotify también. Hay las personas que dicen, oye, ¿sabes en serio solamente YouTube? No, caballero, también tenemos Spotify para que consuma ahí el bazar en el podcast. Nachito Tapia, palabra final, lo escuchamos. Jueguen harto, estén harto, pásenla bien, ya hagan harto, amigos, jugando mitos y leyendas o cualquier TCG, porque al fin y al día lo es lo más importante. Confirmo lo que dice mi amigo Nacho. Nos vemos en la próxima. Cualquier cosa, insisto, están nuestras redes abiertas. Y larga vida al juego número 1 del... Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.